Bien, chicos, el tema que voy a ver el día de hoy lleva por título valores exactos de las funciones de 30, 45 y 60 grados. ¿Qué es lo que voy a utilizar para deducir las funciones de 30, 45 y 60? Bueno, recordar del tema anterior las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a recapitular un poquito lo que vimos la clase pasada para poder aplicar en este triángulo y deducir para empezar las funciones de 30 y de 60 grados. Recordamos, la función seno decía que era el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante era hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, teniendo eso en mente, entonces vamos a tratar de deducir los valores exactos. Aquí hay una palabrita clave. ¿A qué me refiero cuando digo exactos? Por ejemplo, si yo digo cuál es el valor decimal de pi, nosotros sabemos que es 3.141632 y no sé cuántos decimales hay. Ese es su valor en decimal. ¿Cuál es el valor que nosotros usualmente utilizamos como valor exacto? El famoso símbolo de pi. ¿Sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 3 es 1.7320. Ese es su valor en decimal. ¿Cuál es su valor exacto? Raíz cuadrada de 3. Un último ejemplo para terminar de entender el valor exacto. La raíz cuadrada de 2 aproximadamente es 1.4041. Ese es su valor aproximado o en forma decimal. ¿Cuál es su valor exacto? Raíz cuadrada de 2. En ese sentido, ¿a qué me refiero cuando hablo de valores exactos? Que aquí no me interesa obtener ahorita valores en decimales, sino valores sin decimales, o sea, valores exactos. Ahora, ustedes ahorita están en segundo semestre. En sexto semestre, pues ya van a empezar a hacer sus primeros exámenes de admisión a Politécnico, a la UNAM, a la UAM. Y aunque ustedes no lo crean, este tema es fundamental en la mayoría o más bien en todas las guías de universidades públicas, UNAM, universidad y de la UAM. ¿Por qué no les dejan sacar calculadora en los exámenes de admisión? Porque dan por hecho que ustedes saben deducir algunos valores exactos de algunas cosas que permanecen constantes y que no varían. Entonces, por lo tanto, esto dan por hecho que ustedes saben deducir funciones como este tipo. Vamos a deducirlas para que vayamos aprendiendo un poquito. Bien, para deducir los valores exactos primero de 30 y 60, vamos a tomar como base un triángulo equilátero. Ya vimos en temas anteriores que era un triángulo equilátero. Equi igual, láteros, lados. Es un triángulo que tiene lados, ¿qué? Lados iguales. En este caso, a cada valor de sus lados se le da un valor de 2. ¿Sí? Bien. Si yo trazo la altura de este triángulo, me lo va a dividir en dos triángulos. Bueno, ¿cuánto mide cada ángulo en un triángulo equilátero? Si sus lados y sus ángulos son iguales, entonces sus ángulos aquí, este mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Este ángulo medía 60 grados, pero al trazar la altura se me descompone en dos ángulos que miden 30 grados. Yo puedo trabajar con el triángulo que se forma en la parte de arriba o con el triángulo que se forma en la parte de abajo. Es exactamente lo mismo. Yo voy a tomar el triángulo que se forma en la parte de arriba. En este caso, el valor de la hipotenusa es un valor de 2. Si todo este lado valía 2 y trazamos la altura del equilátero, este lado mide 1. Me falta obtener este lado, ¿sí? Y la clase pasada también vimos que para deducir ya sea la hipotenusa o algún cateto, usábamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como en este caso me piden un cateto, dijimos que para un cateto la operación siempre va a ser una resta. Entonces, lo voy a hacer un poquito así mental o rápido porque ya la idea ya la tienen en la mente. Entonces,
Dice que es 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, 4 menos 1, es la raíz cuadrada ¿de qué? La raíz cuadrada de 3. Ese es su valor exacto de este cateto. Entonces, aquí dice que vale un ángulo de 30 grados y aquí va a tener un ángulo de 60 grados. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora voy a empezar a deducir las 6 funciones del ángulo de 30 grados como valor exacto, ¿sí? Así es que empiezo. Ángulo de 30, empezamos. Dice que la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? 1/2. Ese es su valor exacto. Si nosotros dividimos 1 entre 2, en forma decimal da 0.5. Fíjense, en la calculadora yo voy a poner sin de 30 grados. Sin de 30. Y vean lo que aparece. Aparece 0.5, que equivale a ¿cuánto? A 1/2. ¿Cuál es su valor decimal de la función seno de 30 grados? 0.5. ¿Cuál es su valor exacto? 1/2. ¿Sí? Seguimos. Coseno. Dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. Bien, si yo divido en mi calculadora antes de ponerle coseno de 30, le pongo raíz cuadrada de 3 entre 2, este valor me va a dar 0.8660. Este es el valor en decimal, que es coseno de 30, 0.8660. Si yo pongo en mi calculadora coseno de 30 grados, va a aparecer 0.8660. ¿Cuál es su valor exacto? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Cuál es su valor en decimal? 0.8660. Bien, seguimos. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Queda 1 entre la raíz cuadrada de 3. Si yo divido 1 entre la raíz cuadrada de 3, esto nos da como resultado 0.5773. Si yo le pongo en la calculadora tangente de 30 grados, directamente aparece 0.5773. Entonces, la función tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. La clase pasada decíamos que la tangente es la inversa de la cos. Si aquí es 1 sobre raíz de 3, entonces aquí va a ser la raíz de 3 sobre 1. La secante es la inversa del coseno, entonces aquí sería 2 sobre la raíz de 3. Y la cosecante es la inversa del seno y aquí sería 2 sobre 1. Si le quitamos aquí el 1 no hay problema y aquí tampoco. Entonces, ¿cuál sería la cotangente de 30? Raíz cuadrada de 3. Y la cosecante de 30 es 2. Pero lo vamos a dejar así porque vamos a hacer una tablita después. Y estos valores los vamos a utilizar para hacer operaciones con valores exactos de 30, 45 y 60. Porque esto me sirve para hacer operaciones con funciones trigonométricas. Y muchos problemas en las guías de Politécnico, de la UNAM y de la UAM se utilizan estos valores, ¿sí? Bien, sigo. Vamos a deducir usando este mismo triángulo ahora las funciones de 60 grados. Ahora el ángulo decente está aquí arriba. Empiezo, ¿qué dice seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí va a valer la raíz de 3 sobre 2. Ahí dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo hago en la calculadora la operación normal, le pongo raíz cuadrada de 3 entre 2. Eso nos da 0.8660. Si yo le pongo en la calculadora directamente seno de 60 grados, aparece 0.8660. ¿Cuál es su valor en decimal? 0.8660. ¿Cuál es su valor exacto? Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Sigo. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí sería 1/2. Y ya dijimos que 1/2 vale 0.5. Entonces, si yo le pongo aquí coseno de 60 grados, me aparecen 0.5. ¿Sí?
Ok. Tangente. Dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz de 3 sobre 1. Y ya, la cotangente es la inversa de la tan, entonces sería 1 sobre la raíz de 3. La secante es 1 sobre 2, se convierte en 2 sobre 1. Y la cosecante es la inversa del seno y aquí se convierte en 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Ahí tenemos los valores exactos de las funciones de ¿quién? De 30 y de 60 grados. Bien. Ya deduje las funciones de 30 y 60. Ahora voy a deducir las funciones de 45 grados, ¿ok? Bien. Para deducir las funciones de 45 grados, ya está comprobado en geometría plana que un triángulo isósceles, que se acuerdan que era un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Ajá. Entonces ya está comprobado en geometría. Es más, por ejemplo, en esta escuadra. ¿Se acuerdan que esta escuadra les decía que se llamaba escuadra de 45? Porque este ángulo y este ángulo miden ¿qué? 45. Fíjense, si dan cuenta aquí mide 10, 20, 30, 35 más o menos, ¿no? Y de este lado ¿cuánto mide? 10, 20, 30 y 1, 2, 3, 4, 35. Si se dan cuenta, estos dos lados son iguales. Cuando en un triángulo y que esté isósceles, como su nombre lo dice, isósceles, dos lados ¿qué? Iguales, entonces ya está comprobado geométricamente, y aquí lo podemos ver con esta escuadra, que estos ángulos siempre van a medir 45 grados. ¿Sale? Bien. Entonces, en este caso, en este triángulo equilátero, le damos un valor de 1 a cada uno de sus catetos. Si los catetos son iguales, este ángulo ¿cuánto mide? 45 grados. Y este otro ángulo también mide 45. Pero ¿qué me falta obtener? La hipotenusa. Y otra vez, teorema de Pitágoras. Y como es la hipotenusa, es una suma de cuadrados. ¿Cuánto es 1 por 1? Pues 1. 1 por 1, 1 y 1 más 1, 2. Entonces la hipotenusa vale la raíz cuadrada de 2. Y ahora sí, ya que tengo mis funciones, ahora sí vamos a deducir las 6 funciones trigonométricas. ¿De quién ahora? Las funciones trigonométricas de 45 grados. ¿Vale? Entonces ahora aquí va a ser seno de 45, coseno de 45, tangente de 45, cotangente de 45, secante de 45 y cosecante de 45 grados. ¿Sale? Empiezo aplicando exactamente lo mismo que ya sabemos de la clase pasada y lo que repasé al inicio. Empiezo. Puedo empezar con este o con este, no hay problema. Los dos ángulos son ¿qué? Iguales. Empiezo. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Es igual a, perdón aquí, 1 sobre la raíz de 2. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre la raíz de 2. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre 1, que pues ya sabemos que va a salir 1. Estas dos las invertimos, pues en este caso sigue siendo 1 sobre 1 o 1. La secante la convertimos en raíz de 2 sobre 1. Y la cosecante la convertimos en raíz de 2 sobre 1. Vamos a ver en la calculadora cómo sale. Entonces, si yo divido 1 entre la raíz de 2, ojo, ya no es 0.5 porque aquí es raíz de 2, Si fuera 1 entre 2, sí es 0.5, pero es 1 entre la raíz cuadrada de 2. Esto nos da como resultado 0.7071. Ahora, si yo le pongo aquí seno de 45 grados, vean, va a aparecer 0.7071. ¿Cuál es su valor en decimal? 0.7071. Bien,
Ya que tenemos los valores exactos de 30, 45 y 60, ustedes en su libreta me van a hacer una tablita ahí de un cuarto de su hoja, ¿sí? Un cuartito de su hoja. Van a hacer una tablita como esta. En la primera columna le vamos a poner los grados, que obviamente son 30, 45 y 60. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y vamos a vaciar todos los valores que obtuvimos de las funciones de, por ejemplo, fue el 100, el seno de 30, dijimos que era un medio. Coseno de 30, tangente de 30, todos los valores de ¿qué? De 30, todos los valores de 45 y todos los valores de 60 grados. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo voy a utilizar para la próxima clase para hacer operaciones con valores exactos de 30, 45 y 60. Es decir, yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones ocupando valores exactos. Y ese tipo de reactivos son muy parecidos en algunos problemas que vienen en las guías del Poli, de la UAM y de la UNAM. ¿Por qué? Porque precisamente como no lo dejan sacar calculadora, nos piden resultados con valores exactos. Bien, ya que tenemos los valores exactos de 30, 45 y 60, ustedes en su libreta me van a hacer una tablita ahí de un cuarto de su hoja, ¿sí? Un cuartito de su hoja. Van a hacer una tablita como esta. En la primera columna le vamos a poner los grados, que obviamente son 30, 45 y 60. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y vamos a vaciar todos los valores que obtuvimos de las funciones de, por ejemplo, fue el 100, el seno de 30, dijimos que era un medio. Coseno de 30, tangente de 30, todos los valores de ¿qué? De 30, todos los valores de 45 y todos los valores de 60 grados. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo voy a utilizar para la próxima clase para hacer operaciones con valores exactos de 30, 45 y 60. Es decir, yo puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones ocupando valores exactos. Y ese tipo de reactivos son muy parecidos en algunos problemas que vienen en las guías del Poli, de la UAM y de la UNAM. ¿Por qué? Porque precisamente como no lo dejan sacar calculadora, nos piden resultados con valores exactos.